Bien, estudiantes, reciban el saludo cordial de la institución, continuando con nuestras clases de filosofía. El día de hoy vamos a ver el tema del voluntarismo, para lo cual vamos a tocar a un filósofo sumamente importante, polémico, que tuvo muchos seguidores en su momento y que hasta la actualidad hay muchos que abrazan su filosofía. eh, por lo cual es importante conocer algunos aspectos importantes de su pensamiento y que también nos conduzca pues a una reflexión profunda del desarrollo del pensamiento filosófico. Estamos hablando del voluntarismo. Aparece como una corriente filosófica surgida en el siglo XIX. Criticó y fue muy agudo con la idea moderna del progreso, al exceso de confianza a la razón y a la experiencia. Por el contrario, propuso la voluntad como aquella forma de renovarse, de creer en la vida y en uno mismo. Aquella voluntad, digamos, que impulsa lo instintivo, lo irracional, la propia naturaleza del hombre, ¿no? Puesto que se ha alejado de él gracias al racionalismo, gracias al exceso de la postura idealista, la cual pues ha conducido a negar o a tener una contrariedad con lo que es la vida real. En síntesis, podríamos decir que la corriente filosófica del voluntarismo se contrapone al exceso de confianza a la razón, a la experiencia, a la postura idealista y a la metafísica, la cual niega la vida real del hombre, niega la parte instintiva del ser humano, la cual se ha perdido y la que Nietzsche quiere recuperar y quiere revolucionar, digamos ello. Obviamente que el representante del voluntarismo eh, en mayor nivel es Friedrich Nietzsche, ¿no? Filósofo alemán que tuvo mucha repercusión en ese contexto en su pensamiento, en la cual obviamente va a tener una postura clara, a mostrar una filosofía no de índole metafísica, idealista, racionalista, ¿no? Sino va a tener una postura netamente en la defensa de la vida y la voluntad. Entre sus obras conocidas, La Gaia y Ciencia, así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El Anticristo, que es, digamos, una obra eh, muy interesante, donde es muy cruel, muy filudo en generarle una contradicción a lo que es el cristianismo. Hace, digamos, a modo de una biografía, digamos, abierta, desmenuzar al verdadero cristianismo en la obra El Anticristo, que es una obra muy interesante para sugerir como lectura. El crepúsculo de los ídolos también, ¿no? Digamos, aquí hace una, una apreciación de cómo los filósofos, digamos, hacen escritos o hacen teorías sobre la metafísica, sobre la parte idealista, ¿no? Dejando de lado la parte natural
o la naturaleza humana, y que va en contra, obviamente, de la postura de Nietzsche, ¿no? Nietzsche también va a criticar a la filosofía clásica, ¿no? A la filosofía de los clásicos griegos, ¿no? A la filosofía de Platón, a la filosofía de Sócrates, ¿no? Quienes van a racionalizar, quienes van a tener una postura idealista, quienes van a ver la parte metafísica, creando pues a un Dios, creando al espíritu, pensando de que hay una vida más allá de lo terrenal, y eso es lo que no va a estar de acuerdo, digamos, Nietzsche, ¿no? Valora a los presocráticos, ¿no? Antes de Sócrates, ¿no? Que veían la vida de manera muy natural, digamos, veían el cosmos, la naturaleza, a desarrollarse, pues, ¿no? Digamos, en una plenitud natural. Eh, Porque precisamente los griegos, los clásicos, dejaron, digamos, a la vida y empezaron a crear, ¿no? A crear, digamos, cuestiones ideales, ¿no? Y ponerlos como meta al hombre, ¿no? Y olvidarse del hombre en sí, olvidarse y afirmar la vida, ¿no? Y tomar al hombre, digamos, en la vida terrenal y desde ahí precisamente desarrollarla, ¿no? Y lo que han hecho los griegos clásicos es crear una vida, pues, más allá de lo terrenal, y es una vida ideal, obviamente, y eso lo que hace una crítica, digamos, Friedrich Nietzsche. Eh, en la postura de, precisamente de la contradicción que hace a los clásicos griegos, hace una comparación para darle una explicación mucho más clara y ya avisora su pensamiento con mayor claridad, digamos, en esta comparación entre el dios apolíneo, Apolo, y el dios Dionisio, digamos, de la época griega. En el dios apolíneo o los apolíneos representan la serenidad, la claridad, la medida, el orden, la belleza y el racionalismo. En cambio, digamos, Dionisio, el dios Dionisio, o los dionisiacos en adelante, representa lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante, el erotismo, la salud y el desorden, con la cual Nietzsche va a estar muy de acuerdo de que el hombre debe ser un dionisiaco, ¿no? Enaltece, digamos, Nietzsche a los dionisiacos, enaltece, digamos, al exceso, a lo desbordante, al erotismo, que eso es, en esencia, el ser humano, ¿no? Eso es, en esencia, digamos, el ser humano. Y el apolíneo que representa la sumisión, el orden, la belleza, es, digamos, una postura que le han impreso al hombre de obedecer y de ser sumiso, pero que realmente no es la voluntad de él, porque la voluntad del ser humano es una cuestión instintiva, es irracional, pero que tiene la voluntad de crear, digamos, mundos mejores. Sin embargo, digamos, con la postura apolínea, básicamente le queda la obediencia y la sumisión en la cual estamos en ese contexto. Hace una crítica muy, digamos, frontal al cristianismo, ¿no? Es uno de los personajes, de los filósofos, quienes ha tenido un enfrentamiento muy claro, muy evidente hacia el cristianismo. Sostiene Nietzsche que Jesús fue un hombre noble y libre que luchó en contra de la iglesia judía. Fue un tipo revolucionario que quiso imponer una doctrina por lo que terminó siendo crucificado. Y ahí es donde, digamos, Nietzsche sostiene de que, digamos, el cristianismo murió con Jesús en la cruz, crucificado por ser revolucionario, por ir en contra, digamos, de los órdenes o la forma de organización en ese momento. Por eso, digamos, para Nietzsche Jesús fue
digamos, un revolucionario que quería imponer una forma digamos, de religión, y sin embargo por ello fue crucificado. Y ahí es donde Nietzsche obviamente sostiene que, digamos, ahí debió de morir el cristianismo, ahí debió de morir el cristianismo con Jesús crucificado, en una cuestión real. Sin embargo, de ahí en adelante, o sea, los verdaderos cristianos, en ese momento los seguidores de Jesús, ¿no? Una facción, una parte, dice Nietzsche, entendieron que el cristianismo murió ahí con Jesús. Sin embargo, una facción empezó pues a idealizar, digamos, a Jesús, que resucitaría, que digamos su Padre está en el cielo y que luego tendría que venir y vendría pues la justicia final y que todos tenemos que, digamos, ser seguidores de Él y porque mediante Él tendríamos que llegar, digamos, al paraíso, etcétera. Eso lo que Nietzsche, digamos, no está de acuerdo. Eh, Nietzsche sostiene la transmutación de valores. Eh, para afirmar la vida, dice Nietzsche, para nosotros ser, para afirmar nuestra vida, para querer nuestra vida terrenal, para estar de acuerdo que nosotros somos reales y podemos vivir y podemos crear valores, ¿ya? Tenemos que hacer una transmutación de valores. ¿Qué quiere decir eso? La inversión de los valores. Lo que es malo ahora debe ser bueno y lo que es bueno ahora debe ser malo, ¿no? Por ejemplo, es bueno ahora ser bondadoso, eso debería ser malo, ¿de acuerdo? Es malo, digamos, ser individualista, eso debería ser bueno, hacer una transmutación, ¿de acuerdo? Porque eso permitiría precisamente el desarrollo del hombre y afirmarse la vida como tal. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Los cristianos han devaluado el hombre, dice, porque enseñaron a menospreciar la vida, ¿no? A menospreciar la vida en el sentido de que la vida no es aquí, la vida, digamos, es en el más allá, la vida es en el paraíso, y que todos no van a ir en el paraíso, sino un grupo, y en función, y cómo debo ir, digamos, a esa vida del paraíso que me ofrece, digamos, Dios, cómo debo ir, o sea, cómo debo conseguir, debes conseguir a través de una obediencia, a través de la sumisión, ¿no? No busques las cosas materiales, aquí confórmate con lo que tú tienes, ¿de acuerdo? Siempre piensa en lo demás, no solamente pienses en ti. Y esas formas, pues te conduciría, digamos, al paraíso, la cual Nietzsche obviamente descarta que no existe eso de ninguna manera. Entonces menospreciamos a esta vida. Y la vida terrenal es la única, dice Nietzsche, la que existe aquí. Y que nosotros estamos viviendo con una idea de que, digamos, hay una vida, digamos, fuera de lo terrenal y obviamente negamos la vida que realmente existe y que estamos aquí presentes. ¿Ya? La moral hace una comparación también de la moral del aristócrata y del esclavo. La moral de los aristócratas es la moral de los fuertes, poderosos, aquellos que rechazan la colectividad y exaltan la individualidad. Es la moral que defiende la altivez y la arrogancia, ¿no? Esa moral, para, digamos, Nietzsche está de acuerdo, la moral del aristócrata. Porque eso permite, digamos, desarrollarse más, ¿no? Eso permite, digamos, que te hagas más fuerte, más altivo, que creas en ti, que es tu propia voluntad, ¿no? El hecho simplemente de ayudar a los demás no permite que los demás se vuelvan fuertes y altivos, sino por el contrario, se vuelvan sumisos, se vuelvan dependientes. Eso es lo que ocurre. Entonces habrá mayor mendigos mientras uno le ayuda, mientras haya mucha benevolencia, mucha solidaridad, ¿no? Habrá pues mendigos y una serie de vagos, es lo que dice Nietzsche, ¿no? Pero mientras nosotros seamos individualistas y no seamos bondadosos, habrá gente, digamos, que cree en su voluntad y en su poder, ¿no? Eso es lo que sostiene Nietzsche. Por lo tanto, no está de acuerdo pues con la moral de los esclavos, ¿no? La del débil, la del cristiano, exalta los valores de la obediencia, la compasión, la bondad, la igualdad y la resignación. Esta moral es despreciable por lo que exige
negarla para afirmar, digamos, la vida. Si nosotros, ¿no? Debemos negar totalmente la moral, digamos, de lo débil, de lo cristiano, de la obediencia, de la compasión, para afirmar la vida que nos corresponde como ser humano en todo su esplendor. Dios ha muerto. La muerte de Dios significa el fin de la llegada de la metafísica. En el sentido de la metafísica, el fin de la metafísica, el fin de la postura, digamos, idealista y el fin, digamos, de que existe la verdad absoluta. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, digamos, que Dios ha muerto. Dios ha muerto y nosotros somos quienes lo hemos matado, porque obviamente ya no creemos en la metafísica, ya no creemos en la verdad absoluta, ya no creemos, digamos, en lo que dice gran parte de la Biblia, ya no creemos en una concepción idealista, ¿no? Sino creemos en la ciencia, creemos en el conocimiento que se corrobora, ¿ya? Entonces, en eso creemos. Por lo tanto, en ese sentido, Dios ha muerto. Pero también se va a dar cuenta Nietzsche en adelante que lamentablemente hay mucha gente, si bien es cierto, la ciencia se va desarrollando, explica científicamente las cosas, ya que van ocurriendo, sin embargo, hay gente pues que no va a creer en esto, ¿no? Por el contrario, va a tomar siempre la postura, digamos, de que hay, digamos, una vida fuera de lo terrenal y por lo tanto hay que, digamos, encomendarnos a la sumisión y a la obediencia. La voluntad de poder. Dice Nietzsche que eso es su filosofía, el mundo es voluntad de poder. Esta voluntad también se encuentra en el hombre como la voluntad creadora de valores y aquella que aniquila los valores anteriores, ¿no? El hombre siempre, digamos, tiene la capacidad, dice, o tiene la voluntad, y en esa voluntad, digamos, es la que revoluciona, digamos, al hombre, al ser humano, revoluciona. La voluntad activa muchas cosas, ¿ya? La voluntad es poder para, digamos, Nietzsche, ¿ya? Y la voluntad te conduce a crear cosas importantes, en mejora, en desarrollo. Esa es la voluntad que uno tiene. El problema es que cuando te cortan esa voluntad, cuando te dicen que deberías encaminarte de esta forma, obviamente se neutraliza la voluntad. Y nosotros lo que necesitamos activar es la voluntad para crear valores en beneficio, digamos, del ser humano y de uno mismo. Y no simplemente dejar de lado, digamos, la voluntad de poder que cada uno de nosotros tenemos y que nos digan cuál es el camino a seguir con la sumisión, ¿no? Negando, digamos, la afirmación de nuestra vida real e indicándonos y creyendo, digamos, en fantasías, en cosas ideales que realmente no existen. El superhombre es el nuevo hombre para Nietzsche, es quien aparece luego de la muerte de Dios, ¿de acuerdo? Cuando, digamos, de nosotros sacamos de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, de nuestra vida práctica, digamos a Dios, entonces empieza a existir el superhombre. El superhombre con una moral totalmente distinta, ¿de acuerdo? Queremos que viva el superhombre. En su obra, digamos así, a Zaratustra, el superhombre posee la inocencia de un niño, ¿de acuerdo? La inocencia de un niño, de vivir con naturalidad, de vivir, digamos, con cierto instinto. Y está más allá del bien y el mal. No le conduce, no les está mencionando, pues, cuál es lo bueno y lo malo. No distingue lo bueno y lo malo, simplemente hace, se desarrolla, explora, ¿no? Esa es la inocencia del niño. Acepta la vida, vive fiel a la tierra sin pensar, digamos, más allá en las cosas, sin argumentar más allá de las cosas y retorna, digamos, al espíritu dionisiaco, a lo irracional, a la propia naturaleza del hombre y lo que emana en su poder, digamos, individual y personal. Crea nuevos valores, tiene voluntad de poder, de hacer y de crear, obviamente, una moral distinta, ¿no? Esto es, digamos, la filosofía de Nietzsche. Bueno, invito a lecturar algunas de sus obras que hemos citado. Es muy interesante pero también muy polémico, seguramente que ustedes habrán podido escuchar, digamos, en la clase que hemos desarrollado conociendo un poquito más del voluntarismo de Friedrich Nietzsche. Como tarea queda desarrollar la práctica del tema voluntarismo. Muchas gracias por la atención prestada.